Muy buenas tardes, hermanos radioyentes de este programa La Voz del Obispo. Hoy celebramos la solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios. Para los cristianos es una fiesta muy importante, una solemnidad, porque como les decía hoy en la Eucaristía del Seminario, hoy, 25 de marzo al 25 de diciembre, hay 9 meses, el tiempo en que una criatura está en gestación. Y por eso entonces celebramos pues cada 25 de marzo la fiesta de la Encarnación o también se llama la fiesta de la Anunciación. La Encarnación porque Jesús encarna en el vientre de María, se hace hombre. Yo siempre he cuestionado el por qué Pablo dice al llegar a la plenitud de los tiempos, pero si nosotros vamos a la historia, en el pueblo griego y en el pueblo romano, ambos pueblos ya tenían historias en las que los dioses se relacionaban con los seres humanos. Ambos tenían muchos dioses y por eso entonces ellos tenían sus cultos a sus dioses, pero también sus historias, tanto de fábulas, no fábulas, sino historias que eran pues inventos de la mente humana, pero donde un dios Zeus se relacionaba con una mujer en la tierra y de repente tenía un hijo y era un semidios, cuestiones como esta, al igual que también el Imperio Romano. Entonces Pablo dice, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, precisamente es porque la plenitud de los tiempos es este tiempo donde ya el pueblo entiende que puede entender, o el pueblo puede entender la evangelización, un Dios que se hace hombre. Jesús es el Dios hecho hombre. Y una de las expresiones bonitas que durante el tiempo de Navidad se hace mucho hincapié es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Yo creo que es la experiencia o debe ser la experiencia de todo cristiano, sentir que Dios le acompaña en todo momento. Hay muchas situaciones de peligro en el que vive la sociedad y Dios es el que nos protege. Yo una vez en Colón preguntaba porque ciertamente hay muchas situaciones difíciles en Colón y yo se pregunta cómo se sostiene una sociedad así cuando hay violencia, hay tantas cosas pues negativas. Y alguien me decía, eh, la oración de la gente buena es la que sostiene a Colón. Entonces, ciertamente, yo creo que también en esta hora de la sociedad es la oración de la gente buena. ¿Cuántas personas rezan, por ejemplo, por la obra del seminario, rezan por las religiosas, rezan por los sacerdotes, rezan por el obispo, rezan por el papa, rezan por la iglesia, rezan por la conversión de tanta gente que pues desconoce a Cristo? Entonces yo creo que es eso precisamente. Jesús viene, se encarna y nos enseña ese método de comunicarnos con el Padre y con Él, y es vivir la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de ese Dios encarnado, la presencia de Dios que se hace hombre y que está en el cielo pero también está con nosotros. No solamente en el sagrario, también está en cada uno de los hermanos. En la medida que yo valoro al hermano, en esa medida hago al Dios con nosotros. En la medida que yo ayudo a un hermano, también está el Dios con nosotros. La semana pasada conversaba yo con las hermanas dominicas de la presentación del Vale. Ellas me contaban historias muy tristes de situaciones de verdadera pobreza, de verdadera situación difícil, donde todavía pues nace el niño, la madre muere y de repente hay 8 niños que
que queda en ese hogar, o 10 niños que quedan en ese hogar. Entonces, qué importante es sentir que también hay gente hay gente que sufre mucho. Y, y yo creo que en esa idea, no solamente este gobierno, sino los gobiernos han venido tratando de dar asistencia, de dar ayuda, para que llegue a la gente que necesita, pero hay pueblos tan distantes. Me contaban ella la historia de Basilio, que le envió un saludo a Basilio allá en Alto Lirí. Basilio caminó no sé cuántos días para llegar a una comunidad. Y en esa comunidad se encontró un cuadro muy feo, muy triste. Y Basilio, que es un delegado de la palabra, pues hizo lo que pudo, se vino a Santiago, consiguió algo para ayudar a esta familia, pero ciertamente la ayuda de Basilio es poca, pues es un bebé recién nacido que su madre muere, o sea, para empezar, no puede este bebé recibir pecho, entonces hay que buscarle mamadera, había que buscarle leche, Entonces, situaciones como esta pues se repiten a lo largo de nuestros campos distantes. Entonces, ¿cuánto hace falta que la gente sea productiva y a la vez que la gente también sea generosa con estas situaciones difíciles? Allá en el Valle está la hermana Flor, que es enfermera, y la hermana Flor está a las 24 horas del día atendiendo gente, llegan picados de culebra, a veces ella tiene que salir con esos enfermos para Santiago, para que le pongan al menos el suero. Ella hace lo que pueda para ayudarle, llegan gente quebradas también, el carrito de ellas para acá, para Santiago, a traerlos a que acá en el hospital. Y Ana Flor también es una hermana ya mayor, pero ella está allí en esa enfermería constantemente. O sea, eso es vivir la vocación de servicio a los demás, de entrega a los demás. Y, por ejemplo, tenían un niño de 5 años que precisamente la misma situación. La mamá murió y quedaron 8 o 10 niños. Y esto también, pues ellas tienen 4 allí en casa, en el internado, ese bebé de 5 años. Y además tienen también uno que están ayudando, que, que están ayudando, creo que dos más, uno en Chiriquí y otro en Atalaya, creo que son de la misma familia. O sea, de eso prácticamente ellas llevan 7, se han hecho responsables de 7, para ayudarlos a que se formen, a que se eduquen, al menos saquen un bachiller, y seguramente algunos sacarán títulos universitarios. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque hay una situación de tanta pobreza en estos lugares, y yo agradezco a mucha gente que va a visitar a las hermanas y algo les lleva para apoyar la obra que ellas están realizando. Una obra silenciosa, una obra que no buscan ellas ser reconocidas, sino solamente servir al que pueda. Y siempre que uno llega a esa casa, ellas siempre están atendiendo a personas que vienen caminando, personas que... Y si ellos tienen allí alimento porque le han llevado, pues le dan su bolsita de comida, le dan ropa, le dan lo que tienen, lo comparten con los necesitados. Entonces, esto es una obra muy bonita, precisamente como entender la misión de Jesús. Jesús que vino a hacer el bien. Jesús que vino a ayudar al necesitado. Misma labor que realizan las hermanas Lauritas allá en el Alto Ortiga. También de la misma manera, ellas están al servicio de esta gente que de verdad lo necesita. Entonces, eso va acompañado más que una obra solamente de caridad, para que digan que las hermanas son buenas, van acompañados siempre del mensaje de Jesús, de amarnos los unos a los otros. Eso es importante, y a eso vino Jesús. Jesús vino a enseñarnos eso, a enseñarnos que somos hijos de Dios, a enseñarnos que tenemos que procurar vivir en armonía, a enseñarnos que tenemos que compartir, a enseñarnos que tenemos que perdonar, a enseñarnos que tenemos que vivir reconciliados, a enseñarnos que tenemos que procurar hacer el mayor bien posible a las personas que lo necesitan. Por eso yo de verdad que ese día venía impresionado de esta situación de las hermanas en el Valle, y la verdad que me sentí contento de saber de que hay estas hermanas, estas religiosas,
que han hecho votos para servir al Señor y que lo hacen con entrega, lo hacen con amabilidad. Yo veía a este niño pequeñito, 5 años, pero ella es igual, o sea, lo sentían como parte de ellas, como si fuera hijo de ellas. Él a su vez vive ahí con 3 hermanitos más, que son los que se encargan de él, de ayudarle también porque apenas él está en kinder, creo, ayudarles también. Y el niño se sentía tan libre, tan contento en medio de las hermanas, allí, como se sentía como en casa. Y yo de verdad que ciertamente para este niño una bendición, pero también a su vez una situación muy difícil, o sea, perder a su madre, estar pues en este internado, ciertamente acompañado de sus hermanos, pues son 4 hermanos que viven allí, digo 3 hermanos más él, que viven en este internado. Entonces, esa es la obra de Dios. Y ese es el Dios encarnado que hoy celebramos. El Dios que se hace hombre, que asume nuestra naturaleza humana para llevar una vida diferente que, que es lo que Él nos pide, para ayudar a la gente a que se levante. Dice un texto, este está llamado para que muchos, creo que del Evangelio cuando presentan a Jesús, para que muchos se levanten y otros van a caer, decían, unos se levanten, otros caen. ¿Por qué? Porque hay gente que, de hecho, por ejemplo, todo esto que hicieron, que el Señor muriera en la cruz, pues esa gente no es que se van a levantar, esa gente ciertamente van a caer. O el mismo Judas Tadeo, que después que traiciona al maestro se ahorca, ese pues cayó, no se levantó, a pesar de que el maestro le dio la oportunidad de ser su discípulo. Entonces muchos cuando practican el bien, pues se van a levantar, cuando quieren entrar por el camino del bien. Y hay mucha gente buena, la verdad que es increíble la cantidad de gente buena que nos encontramos a nuestro alrededor. Gente con un corazón noble, gente con un corazón que de verdad, es envidiable. Esa generosidad, esa disponibilidad, esa situación de servicio. Yo conozco, por ejemplo, en los lugares donde he estado, gente muy buena, en Italia, en Costa Rica, en Ecuador, donde he estudiado, y luego en las parroquias he estado en Cañaza, en Atalaya, en, en Soná, en Colón. Yo tengo muchos amigos en Colón, gente muy buena, gente generosa, gente buena, en Panamá capital. O sea, en todos lados encontramos gente de verdad que está esforzándose por hacer el bien, por servir, por ayudar. No hay que decir también que todo es bondad, que todo es verdad, también hay situaciones negativas, pero bueno, o sea, recordemos el mensaje o la parábola de Jesús cuando cuenta del trigo y la cizaña que crecen juntos. Y al momento de la siega, al momento que van creciendo, le dicen los viñadores o los trabajadores, arrancamos la maleza, porque un enemigo sembró maleza mientras se cultivaba el trigo. Dice, no, esperemos al final, y al final recogeremos la maleza, la quemaremos y el trigo lo cosecharemos. O sea, es normal que el mal y el bien vayan juntos, es normal. Y ciertamente tenemos que entender pues que la situación pues va a hacer que el bien y el mal eh, crezcan, y entonces al final el Señor se encargará de los buenos para un lado, y los malos pues que se dedican a hacer el mal, pues también irán a otro lugar. Recordemos que en esta vida pues todo lo pagamos, las cosas malas que hacemos y las cosas buenas que hacemos también, recibiremos premios en esta vida también. No solamente como muchos pensamos o muchos piensan que solamente es al final de los tiempos que vamos a ir al cielo, los que han hecho el bien, o van a ir al infierno los que han hecho el mal. No, es que y cada situación tiene una consecuencia, tiene una consecuencia. Si le haces el mal a alguien, eso va a tener una consecuencia. Si le haces el bien a alguien, eso va a tener una consecuencia. Entonces, tenemos pues que saber que tenemos un trabajo que realizar, y el trabajo que tenemos que realizar es un trabajo pues de procurar hacer
el mayor bien posible. Haciendo el mayor bien posible, el mundo va a cambiar. Hoy también es importante y hemos hecho en la misa de la mañana en el seminario la consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. La Virgen de Fátima lo pidió que se consagrara Rusia al Sagrado Corazón de María. Hoy lo hemos hecho en forma solemne y creo que lo ha hecho la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque el Papa ha pedido a todos, incluso nos ha mandado la hoja de consagración. Entonces, esto tenemos nosotros que entender que el mal que existe o que se deriva de una guerra es terrible. Imagínense que, lo decía en la misa de la mañana, pero imagínense que antes un container de China o de Europa costaba $3,000 la traída. Y ahí te podía traer muchas cosas. Mucha gente iba de aquí a China a comprar para sus supermercados. Después por la pandemia subió a $15 y $16,000, o sea, bastante ya, o sea, muy caro. Pero actualmente dice que está a $30 y $31,000 un container. Entonces, imagínense cómo no se ha triplicado. Se ha hecho 10 veces más caro, al igual que la gasolina, que ya pues una sola subida fue a 40 y a 60. O sea, es increíble cómo está subiendo todo y se va a encarecer el pan porque el trigo que nosotros consumimos en su mayoría viene pues de Ucrania o de Rusia y al estar en guerra pues no están para cultivos. O sea, toda esta situación nos trae también situación a nosotros. Entonces por eso hoy el Papa ha querido pues consagrar estos países al corazón de Jesús para que cesen pues las ambiciones, cesen los odios y reine y se integre el mundo en la paz. Por eso yo creo que es importante. Ya el seminario lo hizo, ya Radio Veragua lo hizo. Estamos esperando pues que las parroquias lo hagan, quizás lo van a hacer a misa de la noche. Yo pensaba hacerlo a las 11 en Catedral hoy, pero esto hay trabajo, es un día de trabajo, yo sé que va a haber muy poca gente porque la gente que está sin trabajo pues es poca. Entonces no quise, mejor decidí a última hora pues hacerlo en la misa de 7 de la mañana desde el seminario San Liborio. Y también el Radio Veragua, hablé con el padre y dice que lo iban a hacer hoy pues en la misa de aquí de Radio Veragua y de hecho lo escuché. También ahora en la tarde pues supongo que lo harán en las parroquias en su mayoría, porque sí es importante entender que tenemos que como comprometernos con nuestra oración por la paz en Ucrania y Rusia y también pedirle a la Madre del Cielo, ella lo pidió en las apariciones de Fátima, que consagrara a Rusia al Sagrado Corazón de Jesús. Ya el Papa Juan Pablo II lo hizo en el año 1987 y ahora pues nuevamente el Papa Francisco nos pide en este año 2022 que lo haga la Iglesia Universal y ha pedido pues a todos los obispos del mundo para que en todas las parroquias, en todos los lugares, pues se hiciera esta consagración. Yo creo que es importante. Y de verdad que uno siente pues la comunión con el Papa. El Papa vuelve a hacer a las 5 de la tarde hoy en el Vaticano. Y por eso queríamos hacerlo a las 11, que es la hora que se da más o menos, y para hacerlo de acuerdo con el horario del Papa. Pero nosotros pues hemos decidido mejor hacerlo, adelantarnos un poco, hacerlo en la mañana. Y esto, pero es importante igual la oración de consagración, una oración muy bonita, pidiendo pues el fin de la guerra, la intercesión de la Madre, que también ha intercedido. De hecho, en el Evangelio, cuando Jesús inicia su obra, es en la boda de Cana de Galilea, ella le dice a Jesús: no tienen vino. Y entonces él le dice ¿qué importa, qué te importa a ti y a mí que no tengan vino? Sin embargo, pues se hace el milagro del agua convertida en vino por petición de la Madre. Por eso pedimos a ella que interceda ante su Hijo para que reine la paz en estos países y que sean consagrados y que busquen a Dios, que sigan al Señor. Rusia es un país ortodoxo cristiano, no ortodoxo católico, ortodoxo cristiano. Incluso el presidente es ortodoxo cristiano. Pero, pero bueno, está esta situación difícil. Y como dice la oración, pues la ambición, muchas veces la ambición de poder. Hoy empieza con Ucrania, esperamos que no siga con otros países que fueron parte de la Unión Soviética, porque si él quiere nuevamente volver a ser un país poderoso como fue la Unión Soviética, ciertamente esto va a llevar a una guerra mucho más grande.
que va a involucrar a todos los países que se han separado, que son bastantes países que se separaron en aquel entonces de Rusia, en el tiempo en que el presidente Gorbachev eh, permitió estas separaciones, o hubo incluso guerras. Yo recuerdo un compañero de universidad y que ahora es arzobispo en una diócesis de Croacia. Él me comentaba un poco la atrocidad de la guerra de Croacia y cómo fue difícil el liberarse precisamente del régimen socialista. Croacia es un país muy católico, muy católico. Yo creo que uno de los países que he visitado que de verdad católico es Croacia. He estado, por ejemplo, en Eslovenia, no, perdón, en Eslovaquia, porque un nuncio amigo pues también me invitó y pasé unos días con él allá en Eslovaquia. Y entonces también un país católico, porque era la República de Checoslovaquia. La parte de Eslovaquia mantuvo siempre su fe católica a pesar del comunismo. Y era interesante pasar por las iglesias y siempre había un grupito de personas en adoración perpetua ante el Santísimo. Yo creo que son situaciones pues que preocupan, y que no se vaya pues a que también la Unión Soviética con todo su armamentismo y su poderío quiera pues nuevamente recuperar los países que se independizaron y que ahora son países independientes, como el caso de Ucrania. Por eso entonces yo creo que sí es importante valorar la soberanía. Yo creo que también, a pesar de todo y las situaciones negativas que vivimos nosotros, situaciones que a veces pues dan tristeza. Yo estuve el martes en Chiriquí, yo pasé 9 horas en un tranque. Los indígenas tenían 2 tranques. La policía no intervino, la policía dialogó y pudieron abrir, y me dijeron que la semana pasada la misma cosa, hubo tranque. Entonces, yo creo que precisamente esas situaciones son negativas, pero a pesar de todo nosotros vivimos en una paz, en una situación más de tranquilidad. Y entonces tenemos que seguir construyendo un Panamá mejor y evitar pues una guerra nuclear, o sea, rezar para evitar una guerra nuclear, porque una guerra nuclear pues esto sería un desastre, porque ahí sí que viene el hambre, ahí sí que hay las cosas quedan con radiaciones, ahí sí que la verdad que mucha gente moriría, o muchos moriríamos, de darse una guerra de esta clase. Por eso el Papa insiste mucho en la oración, y tenemos que rezar, no cansarnos de rezar. La oración es el único medio que nos dio Jesús como para lograr la intervención de Dios en medio de esta humanidad que muchas veces, por ambición del poder, trata de hacer, pues, no le importa destruir. Por ejemplo, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos ancianos, cuántas madres embarazadas, cuántos bebés están sufriendo en este momento, cuánta gente está huyendo. Hasta acá a Panamá han llegado muchachas de Ucrania que las hemos visto en noticias. Imagínense un país tan lejos, y están aquí en Panamá. Han llegado a Ecuador, han llegado a Colombia, han llegado a toda Latinoamérica, personas de Ucrania, precisamente buscando refugio, evitando la guerra. Pero también nosotros tenemos que tratar de evitar. Yo, por ejemplo, nuestro presidente, pues hasta ahora no se ha pronunciado en nada de guerra, precisamente por eso, protegiendo el país. Panamá no puede ponerse a declarar guerra a nadie. Pero sí, nosotros los cristianos, los católicos, tenemos que rezar por la paz en Ucrania, por la paz, para que Rusia pues cese estos ataques hacia este país, Ucrania, que hasta ahora ha resistido, pero de verdad que las fuerzas se acaban las energías, matan a los líderes, y ya pues esto se apoderan pues de un territorio. Y yo creo que en este siglo que estamos, en este año 2022, es increíble que la gente piense que es a la fuerza y la guerra la que va a solucionar los problemas. Por eso, hermanos, les pido que hoy tengan muy presente a Rusia y Ucrania, para que cese ese odio, para que cese esas ambiciones de poder, y para que reine la paz, y la amenaza de una guerra nuclear pues desaparezca del orbe, de la tierra. Y nuestra oración y nuestra consagración a la Santísima Virgen, bajo la advocación del Corazón Inmaculado de María,
pues tenga el efecto que el Papa y los obispos y el mundo católico quiere, que desaparezca pues tanto odio y que las personas pues logren su libertad. Queridos hermanos, mañana estaré en la comunidad de Soná para las confirmaciones. Y el domingo pues los espero en la catedral. Estaremos en la catedral en la celebración de misa de 9. Yo creo que ya tenemos que empezar a ir a misa. Hay mucha gente que le da miedo ir a misa. Bueno, tenemos que empezar a ir poco a poco a misa. Poco a poco. Yo creo que ya el compromiso cristiano de comulgar es importante. Ojalá pues que muchas personas vayan ya a misa, y para eso hay muchas posibilidades de celebraciones. Así que vamos pues a darle gracias a Dios por tantas cosas buenas y también pedirle por la paz en Ucrania, para que este conflicto no afecte al mundo entero, como de hecho ya lo está afectando, y que pronto acabe este conflicto y que se haga pues las cosas como el Señor quiere y que vivamos en paz. Queridos hermanos, que el Señor siempre les bendiga, les acompañe, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda siempre sobre ustedes y les traiga paz y alegría. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.